Mi nombre es Teodoro Villagrán. Tengo 74 años y instalé cámaras ocultas en mi casa después de que empezaran a desaparecer cosas misteriosas y mi nuera Serafina comenzara a actuar de manera extraña conmigo. Lo que descubrí en esas grabaciones fue mucho peor de lo que jamás hubiera imaginado. Vi a Serafina reuniéndose secretamente con sus padres, planificando cómo echarme de mi propia casa para quedarse con mi propiedad, usando métodos que me dejaron helado. Pero lo que ella no sabía es que yo no era el viejo indefenso que aparentaba ser. Imagínate la escena. Durante 6 meses había notado que pequeñas cosas desaparecían de mi casa. Primero fueron documentos de mi escritorio, después algunas joyas de mi difunta esposa, luego dinero en efectivo que guardaba en diferentes lugares. Pensé que me estaba volviendo olvidadizo, que era cosa de la edad, hasta que una noche, revisando las grabaciones de las cámaras que había instalado en secreto, vi algo que me partió el alma y me llenó de una furia que no sabía que podía sentir. Vi a Serafina sentada en mi mesa de comedor con sus padres, don Epifanio y doña Clementina, revisando papeles que habían sacado de mi caja fuerte personal. Los escuché planear cómo iban a declararme mentalmente incapaz para tomar control legal de todos mis bienes. Vi cómo habían estado envenenándome lentamente con medicamentos para confundirme y hacerme parecer senil frente a los médicos. Pero lo que realmente me destrozó fue escuchar a mi propio hijo Macedonio participar en esas conversaciones, sabiendo perfectamente lo que estaban haciendo. Esa noche, después de ver esas grabaciones, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Una decisión que ninguno de ellos vio venir. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que pasó después fue una lección que jamás van a olvidar. Y contame desde qué ciudad me estás viendo, porque necesito que sepas que estas cosas realmente pasan y que todos tenemos que estar preparados. Para que entiendas bien cómo llegué a esa situación, tengo que contarte quién soy realmente y cómo construí lo que mi familia quería robarme. Yo trabajé durante 45 años como supervisor en una empresa metalúrgica. Empecé como soldador cuando tenía 18 años y fui ascendiendo hasta llegar a ser jefe de toda la planta. Mi esposa, Casimira, que en paz descanse, trabajaba como maestra en la escuela primaria del barrio. Los dos veníamos de familias humildes, pero teníamos algo que muchos no tienen: visión para el futuro. Desde que nos casamos en 1975, decidimos que no íbamos a gastar todo lo que ganáramos, que íbamos a vivir con menos de la mitad de nuestros ingresos, y el resto lo íbamos a invertir. Casimira llevaba una contabilidad exacta de cada peso que gastábamos. Yo estudiaba el mercado inmobiliario todos los fines de semana, leyendo diarios económicos, hablando con corredores, aprendiendo sobre inversiones. Durante 30 años compramos terrenos, casas pequeñas, departamentos en construcción, siempre en zonas que yo veía que se iban a valorizar en el futuro. Casimira se encargaba de administrar los alquileres, de mantener las propiedades en buen estado, de reinvertir las ganancias. Cuando nació Macedonio en 1978, ya teníamos 3 propiedades además de nuestra casa. Cuando cumplió 10 años teníamos 8. Cuando se recibió de abogado, teníamos 15 propiedades que nos generaban ingresos por alquileres suficientes para vivir cómodamente sin trabajar. Pero nunca dejamos de trabajar. Seguimos con nuestros empleos hasta que nos jubilamos porque queríamos darle a Macedonio el mejor ejemplo posible. Queríamos que aprendiera el valor del esfuerzo, que entendiera que el dinero no aparece mágicamente, que valorara lo que teníamos. Macedonio fue siempre un buen estudiante. Se recibió de abogado con muy buenas notas y montó su propio estudio jurídico especializado en derecho comercial. Durante sus primeros años de profesional, yo lo ayudé consiguiéndole algunos clientes entre mis contactos de la empresa metalúrgica. Pero había algo en Macedonio que siempre me preocupó. Tenía una obsesión con aparentar más de lo que tenía. Quería el auto más caro, la ropa de las mejores marcas, las vacaciones en los lugares más exclusivos. Casimira y yo tratamos de enseñarle que la ostentación era el camino más rápido a la ruina económica, pero él no nos escuchaba. A los 32 años, conoció a Serafina en el Country Club.
al que se había afiliado para conseguir clientes. Ella venía de una familia de comerciantes que había tenido mucho dinero en el pasado, pero que había quebrado durante la crisis económica de 2001. Sus padres, don Epifanio y doña Clementina, habían perdido sus negocios y ahora vivían de una pensión mínima en un departamento alquilado. Serafina era una mujer atractiva, educada, que sabía moverse en ambientes de clase alta. Pero desde el primer día que la conocí, algo me resultó falso en ella. Tenía una manera de mirar mi casa, mis muebles, mis cosas, como si estuviera tasando todo mentalmente. Cuando Macedonio me anunció que se iba a casar con ella, traté de advertirle sobre mis impresiones. «Hijo», le dije, «esa mujer no me da buena espina. Hay algo calculador en su manera de comportarse». «Papá», me respondió, «vos no la conocés como yo. Serafina me ama de verdad. Y además, ella me puede ayudar a conseguir clientes en su círculo social». Casimira también tenía sus dudas sobre Serafina, pero decidimos darle el beneficio de la duda. Tal vez estábamos siendo injustos con la chica. Tal vez nuestras sospechas no tenían fundamento. La boda fue en el Country Club, una ceremonia costosa que Macedonio pagó endeudándose. Yo le ofrecí ayuda económica, pero él me dijo que quería hacerlo solo, que era su manera de demostrarle a Serafina que podía mantenerla con el estilo de vida al que estaba acostumbrada. Después de la boda, las visitas de Macedonio a casa se espaciaron mucho. Antes venía todos los domingos a almorzar con nosotros. Después del casamiento, venía una vez por mes, y siempre acompañado por Serafina, que controlaba cada conversación, cada tema que se tocaba. Serafina tenía una habilidad especial para dirigir las conversaciones hacia temas que le convenían. Siempre preguntaba sobre nuestras propiedades, sobre los alquileres, sobre las inversiones que teníamos. Lo hacía de manera sutil, como si fuera curiosidad inocente, pero yo notaba que había una agenda detrás de cada pregunta. «Teodoro», me decía, «debe ser muy trabajoso administrar tantas propiedades. ¿No pensaste nunca en vender algunas y quedarte solo con las que te dan más ganancias? O Teodoro, ¿qué va a pasar con todas esas propiedades cuando vos y Casimira ya no estén? ¿Macedonio va a poder manejar todo eso?». Yo respondía vagamente, sin dar información específica, pero podía ver que ella estaba construyendo un mapa mental de nuestro patrimonio, calculando valores, evaluando oportunidades. Casimira murió de un infarto hace 5 años. Fue algo muy repentino, inesperado. Una mañana estaba desayunando conmigo como todos los días, y al mediodía ya no estaba. El dolor fue devastador. Habíamos estado juntos 48 años, habíamos construido todo juntos, habíamos soñado juntos, con disfrutar nuestra vejez tranquilos. Después del funeral, Macedonio se volvió más atento conmigo. Venía más seguido, se preocupaba por mi estado de ánimo, me invitaba a cenar con él y Serafina. Al principio pensé que era genuina preocupación filial. Después me di cuenta de que era otra cosa. Serafina había intensificado su campaña de información. Ahora que Casimira no estaba para proteger los secretos familiares, ella tenía acceso directo a mí. Y yo, en mi dolor y soledad, empecé a contarle cosas que nunca debería haber contado. Le expliqué cómo funcionaba nuestro sistema de inversiones inmobiliarias. Le mostré la carpeta donde Casimira organizaba todos los contratos de alquiler. Le conté sobre las cuentas bancarias donde depositábamos las ganancias. Sin darme cuenta, le estaba dando toda la información que necesitaba para planificar lo que vendría después. Un año después de la muerte de Casimira, Serafina empezó a hacer sugerencias sobre mi estilo de vida. «Teodoro», me decía, «esta casa es muy grande para vos solo. ¿No te sentís solo acá? ¿No sería mejor algo más chico, más fácil de mantener?» También empezó a cuestionar mi capacidad para manejar las propiedades. «Teodoro, administrar 15 inmuebles debe ser muy estresante a tu edad. ¿No te parece que sería bueno que Macedonio te ayude con esa responsabilidad?» Y sus padres, don Epifanio y doña Clementina, comenzaron a aparecer más seguido en mi casa, siempre con alguna excusa. Habían venido a ver a Macedonio y aprovechaban para saludarme. Estaban en el barrio haciendo un trámite y se acordaron de mí. Querían agradecerme por haber recibido tan bien a su hija en la familia. Pero yo notaba que durante esas visitas observaban todo con mucha atención.
Don Epifanio hacía comentarios sobre el valor de los muebles antiguos que tenía. Doña Clementina preguntaba sobre las joyas de Casimira, si las tenía guardadas en algún lugar seguro. Hace 2 años, Serafina empezó a traer médicos a casa sin consultarme previamente. Teodoro, me decía, estoy preocupada por tu salud. Le pedí al doctor Melquíades que venga a hacerte un chequeo general. El doctor Melquíades era un geriatra que hacía visitas domiciliarias. Un hombre mayor, aparentemente competente, que me hacía preguntas sobre mi memoria, sobre mi capacidad para realizar tareas cotidianas, sobre mi estado emocional. Al principio las consultas parecían normales, pero de a poco empecé a notar que el doctor hacía preguntas muy específicas sobre mi capacidad para manejar dinero, para firmar documentos, para tomar decisiones importantes. ¿Usted se acuerda dónde guarda sus papeles importantes?, me preguntaba. ¿Todavía puede leer y entender contratos complicados? ¿A veces se siente confundido cuando tiene que tomar decisiones sobre sus propiedades? Después de cada visita, el doctor hablaba largo rato con Serafina en la cocina. Yo no podía escuchar la conversación completa, pero captaba frases sueltas que me inquietaban. Deterioro cognitivo leve, escuchaba. Dificultades para concentrarse, necesidad de supervisión. Un día decidí preguntarle directamente a Serafina por qué había empezado con esas consultas médicas sin consultarme. Teodoro, me respondió, nosotros nos preocupamos por vos. Desde que murió Casimira, notamos que estás más despistado, más olvidadizo. Solo queremos asegurarnos de que estés bien. Pero yo no me sentía ni despistado ni olvidadizo. Me sentía igual que siempre. Mantenía mi rutina diaria sin problemas. Administraba mis propiedades eficientemente. Pagaba todas mis cuentas a tiempo. Sin embargo, empecé a dudar de mi propia percepción. Tal vez Serafina tenía razón. Tal vez yo no me daba cuenta de mis propios problemas. Tal vez la edad me estaba afectando más de lo que quería admitir. Esa duda fue exactamente lo que ellos querían generar en mí. Hace 1 año empezaron a pasar cosas extrañas en mi casa. Primero fueron documentos que no encontraba donde los había dejado. Después, dinero en efectivo que faltaba de los lugares donde yo lo guardaba. Luego, algunas joyas de Casimira que habían desaparecido del joyero. Cada vez que le comentaba estas cosas a Macedonio, él me decía que probablemente me estaba confundiendo, que tal vez había movido las cosas y no me acordaba, que a su edad era normal tener esos lapsus de memoria. Serafina agregaba que esos episodios confirmaban la necesidad de que yo tuviera más supervisión. Teodoro, me decía, estos olvidos pueden ser peligrosos. ¿Qué pasa si te olvidas de apagar el gas? ¿O si te olvidas de cerrar la puerta con llave? Pero yo sabía que no me estaba olvidando de nada. Tenía la memoria perfecta. Recordaba exactamente dónde había puesto cada cosa, cuánto dinero había en cada escondite. Alguien estaba moviendo mis cosas deliberadamente. Ahí fue cuando tomé la decisión de instalar las cámaras ocultas. Contraté a un técnico especializado en sistemas de seguridad domiciliaria. Le dije que había tenido algunos robos menores y que quería proteger mi casa. Instalamos 8 cámaras en total, una en el living, una en la cocina, una en mi dormitorio, una en el estudio, una en el comedor, una en el hall de entrada, una en el sótano y una en el patio. Las cámaras eran prácticamente invisibles, integradas en objetos decorativos, en marcos de cuadros, en lámparas. Todo conectado a un sistema central que grababa continuamente y almacenaba las imágenes en un disco duro oculto en mi armario. Durante las primeras 2 semanas, las grabaciones no mostraron nada sospechoso. Solo mi rutina diaria normal, algunas visitas de Macedonio y Serafina, las tareas domésticas de la señora que viene a limpiar 2 veces por semana. Pero en la tercera semana capturé algo que me dejó helado. Una tarde, mientras yo había salido a hacer compras, llegaron a mi casa Serafina, sus padres y mi propio hijo Macedonio. Entraron usando la copia de llave que yo le había dado a Macedonio para emergencias. En las grabaciones los vi dirigirse directamente a mi estudio, donde tengo mi escritorio, mi caja fuerte, todos mis documentos importantes. Serafina sabía exactamente dónde estaba la combinación de la caja fuerte porque me había visto abrirla varias veces,
durante las visitas del doctor Melquíades. Los vi sacar todos mis papeles, escrituras de propiedades, contratos de alquiler, estados bancarios, pólizas de seguro, mi testamento. Los revisaron meticulosamente, fotografiaron cada documento con sus teléfonos, hicieron copias de las llaves de algunas propiedades. Pero lo más impactante fue la conversación que mantuvieron mientras hacían todo esto. El sistema de audio de las cámaras había captado cada palabra. Don Epifanio decía: «Con estas propiedades podemos pagar todas nuestras deudas y vivir cómodamente el resto de nuestras vidas». Doña Clementina agregaba: «El viejo tiene mucho más dinero del que pensábamos. Estas cuentas bancarias suman una fortuna». Y Serafina coordinaba todo. «Tenemos que acelerar el proceso. El doctor Melquíades ya tiene suficiente documentación médica para declararlo incapaz. Solo necesitamos que firme algunos papeles más antes de que se dé cuenta de lo que está pasando». Pero lo que más me destrozó fue escuchar a mi propio hijo participar en esta conspiración. Macedonio dijo: «Papá nunca va a aceptar voluntariamente que manejemos sus bienes. Vamos a tener que usar la vía legal. Una vez que el juez lo declare incapaz, vamos a tener control total sobre todo». Serafina respondió: «Por eso es tan importante que siga tomando la medicación que le estoy dando. Los sedantes lo mantienen confundido y letárgico. Así es más fácil que parezca que tiene demencia frente a los médicos». ¿Medicación? ¿Sedantes? Ahí entendí por qué me había estado sintiendo más cansado últimamente, por qué a veces me costaba concentrarme, por qué tenía episodios de somnolencia durante el día. Serafina había estado drogándome con pastillas que disolvía en mis comidas. Me estaba envenenando lentamente para hacerme parecer senil. La grabación siguió con más detalles del plan. Habían sobornado al doctor Melquíades para que emitiera informes médicos falsos sobre mi estado mental. Habían contactado a un abogado especializado en declaraciones de incapacidad. Habían calculado exactamente cuánto valía mi patrimonio y cómo iban a repartírselo entre todos. Don Epifanio había encontrado compradores interesados en varias de mis propiedades. Doña Clementina había elegido ya en qué barrio exclusivo se iban a mudar una vez que tuvieran acceso a mi dinero. Y Macedonio había preparado toda la documentación legal para transferir mis bienes a su nombre, usando su poder como abogado para acelerar los trámites. Esa noche, después de ver esas grabaciones, no pude dormir. No era solo la traición lo que me dolía, era la planificación meticulosa, la frialdad con que habían calculado cada paso, la manera en que habían convertido mi amor paternal en una herramienta para robarme. Pero también me di cuenta de algo. Ellos me habían subestimado completamente. Pensaban que era un viejo confundido por los sedantes, fácil de manipular. No sabían que había descubierto su plan, no sabían que tenía pruebas de todo lo que estaban haciendo. Durante los siguientes días, actué como si nada hubiera pasado. Seguí con mi rutina normal, seguí recibiendo sus visitas, seguí fingiendo que tomaba la medicación que Serafina me daba. Pero en secreto empecé a preparar mi contraataque. Lo primero que hice fue contactar a mi propio abogado, el doctor Aristóbulo Paz, que había sido mi asesor legal durante años y en quien confiaba completamente. Le mostré todas las grabaciones, le expliqué la situación, le pedí que preparara las acciones legales correspondientes. El doctor Paz se quedó impactado con lo que vio en los videos. «Don Teodoro», me dijo, «esto es mucho más grave de lo que usted cree. No es solo una estafa patrimonial, es tentativa de homicidio. Los sedantes que le están dando podrían causarle problemas cardíacos graves a su edad. También era secuestro», agregó. «Al mantenerlo drogado contra su voluntad, están limitando su libertad personal». El doctor Paz me explicó que había varias maneras de enfrentar la situación. Podíamos hacer una denuncia penal inmediata y lograr que los arrestaran a todos. Podíamos iniciar acciones civiles para recuperar lo que ya me habían robado. Podíamos obtener órdenes de restricción para que no se acercaran a mí. Pero yo tenía una idea diferente. Una idea que les enseñaría una lección mucho más profunda y duradera. «Quiero que organice una reunión familiar», le dije al doctor Paz. «Quiero enfrentarlos con las pruebas delante de todos. Quiero que vean exactamente cómo su plan perfecto se derrumba.
Durante la siguiente semana seguí grabando todo lo que hacían. Capturé más reuniones clandestinas, más conversaciones sobre cómo iban a repartirse mi dinero, más detalles sobre el cronograma que habían establecido para declararme incapaz. También dejé de tomar los sedantes que Serafina me daba. Los guardaba en la boca y después los escupía cuando ella no miraba. En pocos días mi mente se aclaró completamente. Recuperé toda mi energía. Volví a sentirme como el hombre que realmente era. El viernes por la tarde llamé a Macedonio. «Hijo», le dije, «necesito que vengas mañana a casa con Serafina y sus padres. Tengo que hablar con todos ustedes sobre una decisión muy importante que tomé». «¿Qué tipo de decisión, papá?» «Es sobre el futuro de mis propiedades y mis ahorros. Creo que llegó el momento de hacer algunos cambios importantes». Macedonio se entusiasmó inmediatamente. Pensó que finalmente había decidido transferirles el control de mis bienes voluntariamente. «Perfecto, papá. Mañana a las 3 de la tarde estamos todos ahí». Esa noche preparé todo meticulosamente. Conecté las cámaras ocultas a mi televisor para poder mostrar las grabaciones. Preparé copias de todos los documentos que habían fotografiado sin mi permiso. Organicé las pruebas de manera que tuvieran máximo impacto psicológico. El doctor Paz llegó una hora antes que ellos para revisar que todo estuviera en orden. «Don Teodoro», me dijo, «¿está seguro de que quiere enfrentarlos de esta manera? Podríamos resolver todo esto a través del sistema legal sin necesidad de una confrontación directa». «Doctor», le respondí, «mi hijo me traicionó de la manera más cruel posible. Mi nuera me estuvo envenenando durante meses. Sus padres planearon robarme todo lo que construí durante una vida de trabajo. No quiero solo justicia legal. Quiero que entiendan el daño que me hicieron». A las 3 en punto llegaron todos juntos: Macedonio, Serafina, don Epifanio y doña Clementina. Venían con caras de expectativa, pensando que iban a recibir buenas noticias sobre mi patrimonio. Los invité a sentarse en el living, el mismo lugar donde habían planeado mi destrucción durante tantos meses. «Gracias por venir», les dije. Como les anticipé, tomé una decisión muy importante sobre el futuro de mis bienes. Serafina sonrió con esa sonrisa falsa que ahora me resultaba repugnante. «Teodoro, estamos muy contentos de que hayas decidido confiar en nosotros». «Sí», agregó don Epifanio. «Sabemos que vas a estar más tranquilo sabiendo que tu familia se va a hacer cargo de todo». «Perfecto», les dije. «Pero antes de anunciar mi decisión, quiero mostrarles algo que va a ayudarlos a entender por qué llegué a esta conclusión». Prendí el televisor y comencé a reproducir las grabaciones de sus reuniones secretas. La primera imagen mostró a Serafina abriendo mi caja fuerte con sus padres y Macedonio observando. El audio captó perfectamente la conversación sobre cómo iban a repartirse mis propiedades. El silencio en el living fue absoluto. Los 4 se quedaron petrificados viendo sus propios crímenes reproducidos en pantalla con calidad de cine. Serafina fue la primera en reaccionar. «Teodoro, eso no es lo que parece». «¿Ah, no? ¿Y qué parece, Serafina?» Mostré la segunda grabación donde se veía claramente cómo ella disolvía pastillas en mi comida. «¿Esto tampoco es lo que parece?» Macedonio trató de levantarse. «Papá, podemos explicarte todo». «Séntate, Macedonio. Todavía hay más». Reproduje la grabación donde don Epifanio y doña Clementina calculaban cuánto dinero iban a tener después de vender mis propiedades. Después mostré la conversación donde Macedonio explicaba cómo iba a usar su posición como abogado para acelerar el proceso de declaración de incapacidad. Finalmente, reproduje la parte donde Serafina coordinaba el cronograma para drogarme hasta que firmara los documentos que necesitaban. Cuando terminaron todas las grabaciones, el silencio en la habitación era ensordecedor. «Bueno», les dije con una calma que me sorprendió a mí mismo, «ahora pueden explicarme qué era lo que realmente estaba pasando en esas imágenes». Doña Clementina empezó a llorar. «Teodoro, nosotros nunca quisimos lastimarte. No quisieron lastimarme. Me estuvieron envenenando durante meses para confundirme mentalmente, ¿y eso no era lastimarme?». Don Epifanio trató de minimizar la situación. «Fueron sedantes suaves, Teodoro, solo para que estuvieras más relajado». «Sedantes suaves. ¿Saben lo que esos químicos pueden causarle a un hombre de 74 años?
¿Saben que podrían haberme matado? Serafina intentó una última manipulación. Teodoro, todo lo que hicimos fue por tu propio bien. Vos no podés manejar solo todas esas responsabilidades. ¿Por mi propio bien? ¿Robarme era por mi propio bien? ¿Drogarme era por mi propio bien? ¿Planear declararme mentalmente incapaz era por mi propio bien? Macedonio finalmente habló. Papá, yo sé que esto se ve mal, pero nunca fue nuestra intención hacerte daño. Nunca fue su intención. Macedonio, vos coordinaste todo el plan legal. Vos buscaste al abogado especialista en incapacidad. Vos calculaste los tiempos para que todo saliera perfecto. Mi hijo se quedó callado. No tenía cómo negar la evidencia que acababa de ver. Ahora, continué, quiero contarles cuál es realmente mi decisión sobre mis bienes. Saqué una carpeta que había preparado con el Dr. Paz. Ayer modifiqué completamente mi testamento. Macedonio ya no es mi heredero. Mis propiedades van a ser donadas a instituciones de caridad que ayudan a personas mayores víctimas de abuso familiar. Serafina se puso pálida. Teodoro, no podés hacer eso. Nosotros somos tu familia. ¿Mi familia? Mi familia no me droga. Mi familia no planea robarme. Mi familia no me traiciona de la manera que ustedes me traicionaron. Pero hay más, agregué. El Dr. Paz ya presentó denuncias penales contra todos ustedes, por estafa, por administración fraudulenta, por tentativa de homicidio y por secuestro. Don Epifanio se levantó alarmado. ¿Tentativa de homicidio? Eso es una exageración. ¿Exageración? Los sedantes que me daban podrían haber interactuado con mis medicamentos cardíacos y causarme un paro. Ustedes arriesgaron mi vida por dinero. También, continué, obtuve órdenes de restricción contra todos ustedes. No pueden acercarse a menos de 200 metros de mi casa. No pueden contactarme por teléfono, email o cualquier otro medio. Y por último, Macedonio. Tu matrícula profesional va a ser investigada por el Colegio de Abogados. Lo que hiciste viola todos los códigos de ética profesional. La reacción de cada uno fue diferente. Doña Clementina siguió llorando, pidiendo perdón entre sollozos. Don Epifanio se enojó y empezó a gritarme que yo era un viejo malagradecido. Serafina mantuvo su frialdad hasta el final, mirándome como si yo fuera el culpable de todo. Pero la reacción de Macedonio fue la que más me dolió. Se quedó ahí sentado, mirando el suelo, sin decir una palabra, sin pedir perdón, sin mostrar arrepentimiento, sin explicar por qué había participado en la traición. Tienen 10 minutos para salir de mi casa, les dije. Después de eso, cualquier presencia aquí va a ser considerada violación de la orden de restricción. Serafina hizo un último intento de manipulación. Teodoro, reconsidera esto. Todos cometemos errores. Podemos arreglar las cosas. Serafina, le respondí, lo que ustedes hicieron no fueron errores. Fueron crímenes planificados meticulosamente durante meses. Y las consecuencias van a ser exactamente las que se merecen. Se fueron en silencio. Macedonio fue el último en salir. En la puerta se dio vuelta y me miró por última vez. Papá, me dijo, ¿alguna vez vas a poder perdonarme? Macedonio, le respondí, el perdón es algo que se gana con arrepentimiento genuino y con acciones reparatorias. Hasta ahora no vi ni una cosa ni la otra. Esa fue la última vez que hablé con mi hijo. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Las denuncias penales prosperaron porque las grabaciones eran evidencia irrefutable de todos los crímenes que habían cometido. Serafina fue condenada a 3 años de prisión por estafa agravada y administración de sustancias tóxicas. Don Epifanio y doña Clementina recibieron 2 años cada uno por complicidad. Macedonio perdió su matrícula profesional y fue condenado a 5 años de prisión con beneficio de libertad condicional. Pero más allá de las consecuencias legales, lo que realmente me satisfizo fue haber recuperado mi dignidad, haber demostrado que no era el viejo confundido que ellos pensaban que era, haber protegido mi patrimonio de personas que no lo merecían. Sin embargo, el precio emocional fue altísimo. Perder a mi hijo de esa manera, descubrir que era capaz de traicionarme tan cruelmente, aceptar que la familia que yo creía tener era una ilusión, todo eso me sumió en una depresión profunda durante varios meses.
El doctor Aristóbulo Paz me recomendó un psicólogo especializado en terapia para personas mayores. Al principio me resistí. Pensé que era cosa de gente joven, que yo podía manejar mis problemas solo. Pero finalmente acepté, porque necesitaba ayuda para procesar todo lo que había vivido. El licenciado Rutilio Herrera, mi psicólogo, me ayudó a entender que lo que había experimentado era un duelo múltiple. No solo había perdido a mi hijo, sino que había perdido la imagen que tenía de él, la confianza en mi propio juicio, la fe en los vínculos familiares. Don Teodoro me dijo en una de nuestras sesiones: «Usted no solo fue víctima de una estafa patrimonial, fue víctima de violencia psicológica sostenida. El proceso de recuperación va a llevar tiempo». Durante esos meses de terapia, aprendí cosas importantes sobre mí mismo. Aprendí que mi necesidad de controlar todo había contribuido a mantener a Macedonio en una posición de dependencia emocional que lo había hecho vulnerable a la manipulación de Serafina. También aprendí que mi tendencia a guardar secretos sobre mis finanzas había generado fantasías irreales en mi familia sobre mi patrimonio. Si hubiera sido más transparente desde el principio, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Pero sobre todo, aprendí que no era responsable de las decisiones que habían tomado otros adultos. Macedonio era un abogado de 45 años que sabía perfectamente que lo que estaba haciendo era ilegal e inmoral. No podía justificar sus acciones culpándome a mí. Un año después del juicio, cuando mi proceso de duelo estaba más avanzado, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. Decidí mudarme a una ciudad costera donde siempre había soñado vivir mis últimos años. Vendí mi casa de toda la vida y me compré un departamento con vista al mar. Un lugar moderno, cómodo, diseñado especialmente para personas mayores. Con todos los servicios médicos cerca, pero también con espacios para disfrutar la vida. Fue doloroso dejar el lugar donde había construido tantos recuerdos con Casimira, donde había criado a Macedonio, donde había vivido las mejores épocas de mi vida. Pero necesitaba un nuevo comienzo en un lugar que no estuviera contaminado por la traición. También doné efectivamente la mayor parte de mi patrimonio a instituciones de caridad, tal como había amenazado. Pero no por venganza, sino porque descubrí que darle sentido social a mi riqueza me generaba una satisfacción que nunca había experimentado. Creé una fundación especializada en proteger a personas mayores de abusos familiares. La fundación ofrece asesoramiento legal gratuito, apoyo psicológico y un sistema de denuncia confidencial para víctimas de maltrato. En los últimos 3 años, la fundación ha ayudado a más de 200 familias a resolver conflictos similares al mío. Algunos casos terminaron en reconciliación después de terapia familiar. Otros terminaron en separaciones definitivas cuando quedó claro que el abuso era irreversible. Pero todos los casos me enseñaron algo. El abuso a personas mayores es mucho más común de lo que la sociedad quiere admitir. Y la mayoría de las veces viene de la propia familia, de personas que supuestamente nos aman y nos cuidan. Mi historia se volvió conocida a través de la fundación. Periódicamente me invitan a dar charlas en centros de jubilados, en programas de radio, en conferencias sobre derechos de las personas mayores. Cada vez que cuento mi experiencia, varias personas se acercan después para contarme situaciones similares que están viviendo. Una señora de 78 años me dijo algo que me marcó profundamente. «Don Teodoro, mi hija me tiene controladas todas las cuentas bancarias. Dice que es para cuidarme, pero yo ya no puedo comprarme ni un caramelo sin pedirle permiso». Un señor de 82 años me contó: «Mis nietos me visitan solo cuando necesitan dinero. Después desaparecen por meses hasta que vuelven a necesitar algo». Cada una de esas historias me confirmaba que mi decisión de hablar públicamente del tema había sido correcta, porque el silencio solo beneficia a los abusadores. La luz es el mejor desinfectante contra este tipo de conductas. También descubrí que la venganza, aunque inicialmente satisfactoria, no era la respuesta definitiva. Lo que realmente me sanó fue encontrar una manera de convertir mi dolor en algo útil para otros, de transformar mi experiencia traumática
en una herramienta de protección social. Hace 2 años recibí una carta inesperada. Era de Macedonio, escribiendo desde la cárcel donde estaba cumpliendo su condena. La carta decía: «Papá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que hice. Sé que te traicioné de la manera más cruel posible, y que las consecuencias de mis actos son irreversibles. No te escribo para pedirte perdón, porque entiendo que hay cosas que no se pueden perdonar. Te escribo para que sepas que finalmente entendí la gravedad de lo que hice. En la cárcel tuve tiempo para reflexionar sobre mi vida, sobre mis decisiones, sobre el daño que causé. Ahora veo que Serafina me manipuló, pero también veo que yo elegí dejarme manipular porque era más fácil que enfrentar mis propios problemas económicos. Te usé, papá. Te vi como una solución a mis dificultades financieras, en lugar de verte como mi padre que merecía respeto y amor. No espero que me perdones, solo espero que sepas que me arrepiento profundamente y que si pudiera volver el tiempo atrás, tomaría decisiones completamente diferentes». Esa carta me generó emociones contradictorias. Por un lado, me alegró saber que Macedonio había reflexionado sobre sus actos y entendido su gravedad. Por otro lado, me dolió confirmar que sus motivaciones habían sido puramente económicas. Decidí no responder la carta inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar lo que había leído, para decidir si quería reabrir esa herida que tanto me había costado sanar. 3 meses después, le escribí una respuesta breve. «Macedonio, recibí tu carta y agradezco tu honestidad sobre las motivaciones que te llevaron a traicionarme. El arrepentimiento es el primer paso hacia la redención, pero no es suficiente. Si realmente querés reparar el daño que causaste, dedica tu vida a ayudar a otros cuando salgas de la cárcel. No a mí, porque nuestro vínculo está roto para siempre, sino a personas que puedan beneficiarse de tu experiencia». Ese sería el único homenaje válido a la relación padre-hijo que perdimos. No volví a tener contacto con él después de esa carta. Supe por el Dr. Paz que había salido de la cárcel el año pasado, pero no intentó contactarme, ni yo sentí la necesidad de buscarlo. Algunos conocidos me preguntan si no extraño tener familia, si no me siento solo sin hijos ni nietos, y la verdad es que no. Construí una nueva familia elegida, los voluntarios de la fundación, los amigos que hice en mi nueva ciudad, las personas mayores que forman parte de mis grupos de apoyo. Esta familia elegida me respeta, me valora por quien soy, me incluye en sus vidas sin segundas intenciones. Es una familia basada en el afecto genuino, no en obligaciones sanguíneas o expectativas económicas. También me volví muy cuidadoso con las personas que permito en mi vida. Aprendí a identificar las señales de manipulación, las preguntas demasiado específicas sobre mi patrimonio, los ofrecimientos de ayuda que vienen con condiciones implícitas. Cuando alguien nuevo se acerca a mí, especialmente si es significativamente más joven, observo muy atentamente sus motivaciones, no por desconfianza patológica, sino por prudencia basada en la experiencia. Un día en el centro de jubilados donde doy charlas regularmente, una señora me hizo una pregunta que me hizo reflexionar profundamente. «Don Teodoro», me dijo, «¿usted cree que vale la pena llegar a la vejez si uno tiene que estar constantemente defendiéndose de la propia familia?» Mi respuesta fue: «Señora, la vejez vale la pena cuando uno la vive con dignidad, y a veces mantener esa dignidad requiere tomar decisiones dolorosas. Pero es mejor estar solo con dignidad que acompañado con humillación». Esa conversación me hizo pensar en todos los adultos mayores que están viviendo situaciones de abuso porque tienen miedo de quedarse solos, que prefieren aguantar maltrato antes que enfrentar la posibilidad de perder a su familia. Es un miedo comprensible, pero es un miedo que los abusadores explotan sistemáticamente. Saben que las personas mayores tienen terror al abandono y usan ese terror como herramienta de control. Por eso es tan importante que la sociedad entienda que las personas mayores tenemos derecho a poner límites, a defendernos, a elegir quién forma parte de nuestras vidas, y que tenemos derecho a ser respetados independientemente de nuestro patrimonio o nuestra supuesta fragilidad. Mi historia no es única.
Es la historia de miles de personas mayores que están siendo víctimas de abuso familiar en este momento. Algunos son abusados económicamente, como me pasó a mí. Otros son abusados emocionalmente, aislados de sus amigos, controlados en cada aspecto de sus vidas. Pero también es la historia de la posibilidad de defenderse, de recuperar la dignidad, de construir una nueva vida después de la traición. Es la historia de que nunca es tarde para poner límites, para exigir respeto, para proteger lo que uno construyó durante toda una vida de trabajo. Las cámaras ocultas que instalé en mi casa no solo me permitieron descubrir el plan criminal de mi familia, me permitieron recuperar mi propia narrativa, tener pruebas irrefutables de lo que había pasado, evitar que me hicieran dudar de mi propia percepción de la realidad. Porque parte de la estrategia de los abusadores es hacer que las víctimas duden de su propia memoria, de su propia capacidad de juicio. Me decían que estaba paranoico, que malinterpretaba las situaciones, que mis sospechas eran producto de la edad. Pero las grabaciones demostraron que mis sospechas eran absolutamente correctas, que mi instinto había funcionado perfectamente, que mi mente estaba clara y lúcida. Esa validación fue crucial para mi proceso de recuperación. Hoy, a los 77 años, puedo decir que soy más feliz de lo que fui en muchas décadas, no porque haya recuperado a mi familia, sino porque aprendí a valorarme a mí mismo, a protegerme, a construir relaciones basadas en el respeto mutuo. Cada mañana me levanto en mi departamento con vista al mar, tomo mi café mirando el horizonte y siento gratitud por haber tenido el coraje de defenderme cuando era necesario, por no haber aceptado ser víctima, por haber elegido la dignidad sobre la comodidad. Y cada vez que ayudo a otra persona mayor a salir de una situación de abuso, siento que mi experiencia traumática encontró un propósito positivo, que el dolor que viví no fue en vano si sirve para proteger a otros. Porque esa es la lección más importante de toda esta historia. Las personas mayores no somos objetos de los que otros pueden apropiarse. Somos sujetos con derechos, con dignidad, con la capacidad de tomar nuestras propias decisiones mientras estemos mentalmente lúcidos. Y cuando alguien trata de quitarnos esos derechos, tenemos la obligación moral de defendernos, no solo por nosotros, sino por todas las personas mayores que vendrán después de nosotros. Si estás escuchando esta historia y te identificas con alguna parte de ella, quiero que sepas que no estás solo, que hay recursos disponibles para ayudarte, que tenés derecho a vivir con dignidad independientemente de tu edad. Y si sos joven y tenés personas mayores en tu familia, recordá que el amor verdadero se demuestra con respeto, no con control. Que cuidar a alguien no significa tomar decisiones por esa persona. Que las personas mayores merecen mantener su autonomía mientras sean capaces de ejercerla. Mi nombre es Teodoro Villagrán, tengo 77 años y sobreviví a la traición más cruel que puede existir, la de la propia familia. Pero no solo sobreviví, salí fortalecido con una nueva misión de vida y con la certeza de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Contame en los comentarios si conoces alguna situación similar a la mía. Contame qué pensás sobre los derechos de las personas mayores. Y sobre todo, contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque necesito saber que este mensaje llega a gente que puede necesitar escucharlo, porque al final, todos vamos a envejecer algún día, y todos vamos a querer que nos traten con dignidad cuando llegue ese momento. La mejor manera de asegurar eso es tratando bien a las personas mayores de ahora y defendiéndolas cuando sea necesario. Hasta la próxima, y recordá, tu edad no define tu valor como persona, tu dignidad no es negociable. Y nunca es tarde para defenderte cuando alguien trata de lastimarte, sin importar quién sea esa persona. Pero antes de despedirme, quiero contarte algo que pasó hace poco y que me confirmó que tomé todas las decisiones correctas. Hace 3 meses, mientras estaba dando una charla en un centro de jubilados de una ciudad vecina, se me acercó una mujer joven de unos 35 años que me dijo algo que nunca voy a olvidar. Don Teodoro, me dijo con lágrimas en los ojos, mi nombre es Esperanza y soy trabajadora social. Hace 2 años escuché su historia en una conferencia
y me inspiró a especializarme en casos de abuso a personas mayores. Me contó que desde entonces había ayudado a más de 50 familias a resolver conflictos similares al mío, que había desarrollado protocolos de detección temprana de manipulación familiar, que había capacitado a médicos y enfermeras para reconocer los síntomas del envenenamiento con sedantes en personas mayores. Su historia me salvó la carrera profesional, me dijo, pero más importante, salvó la vida de muchos abuelos que estaban siendo victimizados por sus propias familias. Conversaciones como esa me recordaron por qué había decidido hablar públicamente de mi experiencia. Cada persona que se inspiraba en mi historia para ayudar a otros multiplicaba el impacto positivo de todo lo que había vivido. También me contó algo que me preocupó mucho. Me dijo que había notado un aumento significativo en los casos de abuso económico a personas mayores durante los últimos años, que las familias estaban usando métodos cada vez más sofisticados para manipular y controlar a sus parientes mayores. Don Teodoro me explicó, ahora usan aplicaciones de teléfono para controlar las finanzas de los abuelos. Les dicen que es para su seguridad, pero en realidad es para supervisar cada gasto que hacen. También me contó sobre casos donde los hijos adultos modificaban los medicamentos de sus padres para generar confusión mental, o donde usaban cámaras de seguridad para espiar cada movimiento de las personas mayores en sus propias casas. El nivel de control que ejercen es casi totalitario, me dijo. Y lo peor es que lo justifican diciendo que es por amor y preocupación. Esa conversación me hizo reflexionar sobre algo importante. Mi caso no había sido un episodio aislado de una familia disfuncional. Era parte de un problema social mucho más amplio que estaba empeorando con el tiempo. Por eso decidí intensificar mi trabajo con la Fundación. Contratamos más abogados especializados en derecho de familia. Desarrollamos una línea telefónica de emergencia que funciona las 24 horas. Creamos un programa de visitas domiciliarias para personas mayores que sospechan que están siendo víctimas de abuso. Pero lo más importante que hicimos fue crear un programa de educación preventiva. Empezamos a dar charlas en escuelas secundarias y universidades sobre el respeto hacia las personas mayores, porque entendimos que la solución a largo plazo tenía que empezar con educar a las generaciones más jóvenes. En una de esas charlas universitarias, un estudiante de psicología me hizo una pregunta que me marcó profundamente. Profesor Villagrán, me dijo, ¿usted cree que lo que le pasó con su familia se podría haber evitado si hubiera habido mejor comunicación desde el principio? La pregunta me obligó a reflexionar sobre mi propia responsabilidad en lo que había pasado. Y llegué a una conclusión compleja. Sí, probablemente se podría haber evitado si yo hubiera sido más abierto sobre mis finanzas y más directo sobre mis expectativas familiares desde el principio. Pero también entendí que eso no justificaba de ninguna manera lo que ellos habían hecho. Una cosa es tener una comunicación familiar deficiente, y otra muy distinta es planificar envenenar y robar a tu propio padre. Le respondí al estudiante, joven, la comunicación puede prevenir muchos conflictos familiares, pero hay algunas personas que van a intentar aprovecharse de los mayores, sin importar cuán buena sea la comunicación. Por eso es tan importante que las personas mayores aprendan a protegerse. Esa experiencia me inspiró a escribir algo que venía postergando desde hacía tiempo, un libro sobre mi experiencia. No un libro de autoayuda superficial, sino un análisis profundo de los mecanismos psicológicos y legales que permiten el abuso a personas mayores. El libro se llama Cámaras en la oscuridad, cómo sobrevivir a la traición familiar, y lo publiqué el año pasado con una editorial especializada en temas sociales. No esperaba que tuviera gran difusión, pero se convirtió en un éxito inesperado. Recibí cientos de cartas de lectores contándome sus propias experiencias. Algunas eran historias de supervivencia similar a la mía. Otras eran cartas de familiares jóvenes que se habían dado cuenta de que estaban maltratando a sus padres o abuelos y querían cambiar. Una de esas cartas me impactó especialmente. Era de una mujer de 40 años que me escribía, «Don Teodoro, después de leer su libro, me di cuenta de que yo estaba haciendo exactamente lo mismo que su nuera con mi madre. Le controlaba todas las finanzas, tomaba decisiones médicas por ella,
La presionaba para que vendiera su casa. Todo por su propio bien, por supuesto. Su historia me abrió los ojos. Ahora estoy en terapia familiar con mi madre, tratando de reparar el daño que causé. Cartas como esa me demostraron que el libro estaba cumpliendo un propósito más amplio que solo contar mi historia. Estaba generando reflexión y cambio de comportamiento en personas que tal vez no se habían dado cuenta de que estaban siendo abusivas. También me llegaron cartas de profesionales de la salud que habían modificado sus protocolos de atención después de leer el libro. Médicos que ahora prestaban más atención a los signos de envenenamiento con sedantes, enfermeras que habían aprendido a detectar situaciones de manipulación familiar. Un geriatra de la capital me escribió: «Doctor Villagrán, su libro debería ser lectura obligatoria en todas las facultades de medicina. Los síntomas que usted describe son mucho más comunes de lo que creíamos, pero no los estábamos identificando correctamente». El éxito del libro también trajo algo inesperado: ofertas de medios de comunicación para contar mi historia en televisión, radio y documentales. Al principio me resistí porque valoraba mi privacidad, pero después entendí que era una oportunidad de llegar a mucha más gente. Participé en un documental sobre abuso a personas mayores que se transmitió por Televisión Nacional. Fue emotivo volver a contar toda la historia frente a las cámaras, pero también fue liberador. Sentí que estaba cerrando definitivamente ese capítulo de mi vida. Después de la transmisión del documental, la Fundación recibió más de 1000 llamadas en una semana. Personas mayores de todo el país que habían visto el programa y se habían dado cuenta de que estaban viviendo situaciones similares a la mía. Una señora de 82 años me llamó desde una provincia del norte. «Don Teodoro, después de ver el documental, me di cuenta de que mi hijo me está drogando igual que a usted. Tengo todos los síntomas que usted describió». Un señor de 79 años me escribió desde el sur: «Don Teodoro, mi nuera me tiene controladas todas las cuentas bancarias y no me deja hablar con mis amigos. Ahora entiendo que eso es abuso». Cada una de esas llamadas confirmaba que mi decisión de hacer pública mi historia había sido correcta, que había mucha gente sufriendo en silencio situaciones similares y que necesitaba saber que podía defenderse. Pero también me llegaron reacciones negativas que me hicieron reflexionar sobre aspectos complejos del tema. Algunas personas me criticaron por haber destruido a mi familia públicamente. Otros dijeron que era un hombre amargado que había exagerado una situación familiar normal. Un comentario en particular me molestó mucho. Alguien escribió en redes sociales: «Este viejo seguramente era un padre terrible y ahora se victimiza porque la familia se cansó de él». Ese tipo de comentarios me hicieron entender algo importante. Existe un prejuicio social muy fuerte contra las personas mayores que denuncian abuso familiar. La gente prefiere creer que exageramos, que malinterpretamos las situaciones, que somos paranoicos. Ese prejuicio es exactamente lo que permite que el abuso continúe, porque las víctimas saben que si denuncian, probablemente no les van a creer, o van a minimizar lo que les está pasando. Por eso decidí ser aún más explícito en mis charlas públicas sobre la realidad del abuso a personas mayores. Empecé a mostrar las grabaciones reales de las cámaras ocultas en mis presentaciones, obviamente con las caras pixeladas para proteger la privacidad. El impacto de ver las imágenes reales era mucho más fuerte que solo escuchar la historia. La gente se quedaba en silencio absoluto cuando veía a Serafina disolviendo pastillas en mi comida, o cuando escuchaba a mi propio hijo planificando mi destrucción legal. Después de una de esas presentaciones, una periodista me preguntó: «Don Teodoro, ¿no le resulta doloroso revivir esa experiencia cada vez que muestra las grabaciones?» Mi respuesta fue: «Claro que es doloroso, pero el dolor de una persona puede evitar el sufrimiento de muchas otras. Si mis grabaciones convencen a una sola familia de no maltratar a sus mayores, todo ese dolor vale la pena». Esa entrevista se viralizó en Internet y generó un debate nacional sobre los derechos de las personas mayores. Políticos empezaron a proponer leyes más estrictas contra el abuso familiar. Organizaciones sociales comenzaron a desarrollar programas de protección. Pero lo más importante fue que el tema se volvió visible.
Se empezó a hablar abiertamente de algo que antes se consideraba un problema privado de cada familia. Hace 6 meses, tuve una experiencia que me emocionó profundamente. Estaba dando una charla en un centro comunitario cuando una mujer de mediana edad se acercó con una señora mayor. Don Teodoro me dijo: «Esta es mi madre, doña Felicitas. Hace un año, después de escuchar una de sus charlas, me di cuenta de que la estaba controlando demasiado. Ahora venimos juntas a terapia familiar y nuestra relación mejoró muchísimo». Doña Felicitas me tomó las manos y me dijo: «Gracias, don Teodoro, usted me devolvió a mi hija». Momentos como ese me confirmaron que todo lo que había vivido, todo el dolor, toda la traición, había encontrado un propósito superior. Mi experiencia traumática se había convertido en una herramienta de sanación para otras familias. También me ayudaron a procesar mi propia pérdida de manera más positiva. Durante mucho tiempo, me había concentrado en lo que había perdido: mi hijo, mi confianza en la familia, mi inocencia sobre la naturaleza humana. Pero de a poco empecé a enfocarme en lo que había ganado: sabiduría, fortaleza, propósito, una nueva familia elegida, la satisfacción de ayudar a otros. El año pasado cumplí 78 años. Organicé una pequeña celebración en mi departamento con los voluntarios de la fundación, algunos amigos del centro de jubilados y las personas que se habían convertido en mi familia elegida. Durante la cena, uno de los abogados jóvenes de la fundación me hizo un brindis que me emocionó mucho. «Don Teodoro, usted nos enseñó que la vejez no es sinónimo de vulnerabilidad, que las personas mayores pueden ser guerreras cuando es necesario, que nunca es tarde para defenderse y empezar de nuevo. Gracias por demostrarnos que la dignidad no tiene edad». Esa noche, cuando todos se fueron y me quedé solo en mi balcón mirando el mar, reflexioné sobre el camino recorrido desde aquella noche terrible cuando descubrí las grabaciones de la traición. Había perdido una familia, pero había ganado una misión. Había perdido la inocencia, pero había ganado sabiduría. Había perdido la confianza ciega, pero había ganado la capacidad de discernimiento. Y sobre todo, había demostrado que las personas mayores no somos objetos pasivos de los cuales otros pueden apropiarse. Somos sujetos activos con derecho a defender nuestra dignidad, nuestro patrimonio, nuestra autonomía. Mi historia es la prueba de que nunca es tarde para plantar cara al abuso, de que siempre hay herramientas disponibles para defenderse, de que la edad puede traer sabiduría y fortaleza, no solo vulnerabilidad. Si estás escuchando esta historia y te identificas con alguna parte de ella, quiero que sepas algo fundamental. No estás solo. Hay recursos disponibles. Hay gente dispuesta a ayudarte. Y tenés más poder del que crees para cambiar tu situación. No permitas que nadie te haga sentir que por ser mayor tenés que aguantar maltrato. No aceptes que tomen decisiones por vos sin consultarte. No dejes que controlen tu dinero, tu vida social, tus decisiones médicas sin tu consentimiento explícito. Y si sos joven y tenés personas mayores en tu familia, recordá que el amor se demuestra con respeto, no con control. Que cuidar no significa apropiarse. Que las buenas intenciones no justifican la falta de respeto. Las personas mayores merecemos vivir nuestros últimos años con dignidad, autonomía y respeto. Y cuando alguien trata de quitarnos esos derechos, tenemos la obligación de defendernos, no solo por nosotros, sino por todas las generaciones de mayores que vendrán después. Mi nombre es Teodoro Villagrán, tengo 78 años y convertí la peor traición de mi vida en la misión más importante de mis últimos años, porque a veces el dolor más profundo puede convertirse en el propósito más noble. Y vos, que me estás escuchando, recordá siempre, tu dignidad no se negocia, tu autonomía no se regala, y nunca es tarde para defender lo que es tuyo por derecho. Hasta siempre, y que esta historia te sirva para protegerte y proteger a los tuyos.